Hola a todos, hoy vamos a hacer reciclaje con un tubo de cartón y apenas unos poquitos materiales más. Es una manualidad muy fácil y seguro que os va a gustar. Os dejaré la lista de materiales en la caja de descripción del vídeo. Mi tubo tiene un diámetro de 10 centímetros por el interior y voy a cortarlo a la altura de 10 centímetros. Entonces con este cartón lo que estoy haciendo es hacer una marca a todo alrededor para después cortarlo con el cúter. Empecé con el cúter, pero lo terminé con una sierra. Con un cuchillo de sierra lo podéis cortar perfectamente y con un cúter con un poquito de paciencia también. Una vez el tubo cortado, lo que hago es lijarlo con una lija fina para que nos quede suave. Ahora vamos a hacer la tapa de la caja. Yo estoy usando cartón contracolado reciclado y voy a cortar una tira de 3 centímetros. Lo podríais hacer también con el cartón de las cajas de cereales. El diámetro del tubo que estoy usando es de 10 centímetros en el interior, pero tenemos que sumar también todo el borde, con lo que serían 4 milímetros más. Entonces, para taparlo y que la tapa no nos quede muy justa, voy a cortar un círculo con un diámetro de 11 centímetros y lo voy a hacer con este aparato que es para cortar papel. No me va a cortar el cartón, pero me lo deja marcado y es más fácil para cortar después. Lo corté con un cúter, pero se puede cortar bien con una tijera. Y ahora lo que hago es humedecer el cartón que va bordeando toda la tapa para poder darle bien la forma. Lo mido, le corto el sobrante y lo voy a pegar con cola blanca de carpintero. Pongo cola todo por el borde . Y tendría que haberle puesto en lo que es en la tapa cinta de papel para sostenerlo, pero se me olvidó y se la pongo ahora. Ponemos unas tiras de papel para sujetarlo en su sitio y lo pegamos bien. Que no sobresalga por la parte de abajo. Ponemos un poquito de cola también en donde se unen las dos partes. Le ponemos un poquito de cinta para que no se abra y vamos a cortar otro cartón para la base. Yo estoy usando cartón contracolado porque lo tenía para reciclar, pero podéis usar un cartón cualquiera. Y lo pegamos y hacemos lo mismo que con la tapa. Lo pegamos y le ponemos cinta para sujetarlo en su sitio. Y vamos a reforzar el interior poniéndole un hilo de cola todo por el borde interno y con un pincel lo estiramos bien para que no nos queden pegotes. Hacemos lo mismo con la tapa y lo dejamos secar bien. Una vez seco le quitamos la cinta y yo lo voy a pintar de blanco, lo podéis pintar del color que más os guste. Yo le di 2 manos dejando secar bien entre capa y capa y lo pinté también por fuera porque no sabía muy bien todavía qué iba a hacer, pero lo voy a pintar de negro, o sea que no hacía falta que lo pintase por fuera. Os lo digo porque si vais a hacer lo mismo que yo, no lo pintéis, no vale la pena. Le voy a hacer relieve con este stencil dejando el hueco de la tapa libre.
Le voy a hacer el relieve con masilla tapagrietas. Podéis usar cualquier masa de textura que tengáis. La voy colocando con una paletilla y una vez que la tengo toda bien extendida, retiro el sobrante. Tenemos que dejarlo secar para hacer el trozo que falta. Intentamos que coincida el dibujo para que no nos quede mal ahí y hacemos el trocito que nos quedó antes sin cubrir y lo dejaremos secar. Para decorar la tapa voy a usar este stencil con estos arabescos tan bonitos y lo mismo que en el bote, le pongo primero en la parte de arriba, lo dejo secar para no estropearlo. Y voy a decorar también el borde de la tapa con la cenefa esta que está en medio del stencil. Hacemos exactamente lo mismo que con las otras partes del bote. El stencil tampoco me cubre toda la circunferencia de la tapa, entonces cuando se seque la que acabo de hacer, haré el trozo que falta. Se me hacía complicado al estar la cenefa justo en mitad del stencil, así que le corté la parte de abajo y terminé de hacerlo así. Una vez seco, lo que hago es con una lija fina lijar todas las partes que sobresalen, sobre todo donde uní el stencil para añadir el trozo que faltaba. Y luego lo pinto todo con pintura negra, asegurándome de que la pintura entre en todos los recovecos y lo dejamos secar. Voy a darle una capa muy fina de esta pintura metalizada en color cobre. Lo voy a hacer con el pincel casi seco, aunque ahí al principio se me fue un poco la pintura, le puse de más. Lo que hago es, donde le puse demasiada pintura, retirarla con un paño húmedo. Lo que queremos es darle una capa fina sin tapar el negro del fondo y seguimos dándole por todo el bote. Hacemos lo mismo con la tapa. Si te está gustando el vídeo, no olvides dejar tu like y compartirlo. Y dime qué te está pareciendo. ¿Le pondrías otro color? Quizás un dorado o un plateado. Me gustaría saber qué opináis sobre ello. No olvidéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para que YouTube os envíe un mensaje cuando publique un vídeo nuevo. Para darle un poquito de luz le voy a dar con este azul metalizado, pero apenas un toque muy ligero.
y voy a resaltar los relieves aplicando pintura con el dedo. Una vez seco le voy a dar 2 capas de barniz en spray. Estoy utilizando barniz brillante. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos la semana próxima.